que ya hemos estado haciendo con regularidad, está dirigido a profesionales y estudiantes del área de la salud, de la medicina, enfermería y auxiliares de enfermería. En esta oportunidad, el objetivo es fomentar la implementación de estrategias para la detección temprana, tratamiento y manejo oportuno del cáncer de colon y recto. La conferencista invitada va a desarrollar 4 temas específicos: la situación del cáncer de colon y recto, la tamización y detección temprana, generalidades del tratamiento del cáncer colorectal y manejo con pacientes sospechosos de cáncer de colon y recto. La conferencista es la doctora Juliana Rendón Hernández. Con ella desarrollarán estos temas. Ella es médico cirujana de la Universidad Nacional, es especialista en cirugía general de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en cirugía gastrointestinal y endoscopia digestiva del Instituto Nacional de Cancerología y de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en docencia universitaria de la Universidad El Bosque y actualmente estudiante de doctorado en oncología de la Universidad Nacional de Colombia. Doctora Juliana Rendón, bienvenida. Gracias por estar aquí en este espacio. Muchas gracias, Jimena, y gracias al Grupo de Prevención del Instituto por esta invitación. Hablando del frailejón Ernesto Pérez, que anda tan de moda, y los invito a que protejamos nuestra naturaleza. Creo que esto es muy importante para los descendientes de muchos y para nosotros en nuestros últimos años. No tengo ningún conflicto de intereses. Hoy hablaré principalmente de la prevención del cáncer colorectal. Ya Jimena nombró los 4 tópicos a los que me voy a referir, pero en principio el énfasis será en prevención de cáncer colorectal. Esta frase la traigo a colación, hecha por la OTC, dicha por la OTC, 10 gramos de prevención equivalen a 10 kilogramos de curación. Me parece que es muy apropiada para momentos como este, para que pongamos un granito de arena todos en la prevención y logremos evitar inclusive gastar mucho más económicamente en el tratamiento que en la prevención de las enfermedades, de cualquier tipo de enfermedad, pero para nosotros pues el cáncer es lo más relevante. En cuanto al contenido, hablaré algo de la situación del cáncer colorectal, la tamización y la detección temprana, generalidades del tratamiento del cáncer de colon y recto y el papel del médico general y de los profesionales de la salud. Disculpen que no los incluí por omisión, para la prevención y claridad del manejo con pacientes sospechosos de cáncer de colon y recto. En cuanto a la incidencia y la mortalidad mundial, estas son las estadísticas dadas por la Organización Mundial de la Salud para el año 2020, en el que la incidencia está en las barras de color azul y la mortalidad en las barras de color rojo. Aquí podemos ver que, hablando de incidencia, ocupa el tercer lugar. Aparece en cuarto puesto, pero está después de mama y próstata, diferenciando los 2 sexos, luego pulmón y luego cáncer colorectal, de manera que se ha convertido en un problema de salud pública importante. Y en cuanto a la mortalidad, ocupa el cuarto puesto, después de, el tercer puesto también, después de pulmón, mama, próstata y ya viene colon y recto. Para nosotros en Colombia, también para las estadísticas del año 2020, podemos ver cómo está ocupando el segundo puesto, después de próstata, mama y viene cáncer colorectal, situación que pone en alerta a nuestro país. ¿Por qué? Porque antes, hace más o menos 20 años, las estadísticas mostraban que el cáncer colorectal ocupaba más o menos el quinto puesto, ha ido ascendiendo y pues ya ocupa un puesto importante, de manera que tenemos que luchar por la prevención. En cuanto a la mortalidad, pues allí sí ocupa un puesto inferior, pero de todas maneras debemos inculcar a nuestros estudiantes y a nuestros colegas como ese sentimiento de tratar de prevenir esta enfermedad, porque lo que llama la atención con el cáncer colorectal es que no solamente se previene y se disminuye la mortalidad, sino que también se disminuye la incidencia en su presentación cuando hacemos una detección en etapas tempranas. Hablando de la prevalencia, es bien llamativa esta gráfica, porque
hice una proyección de ver lo que sucede en el año 2020 y lo que seguiría pasando si no hacemos nada en el año 2040. Como pueden ver, las líneas van hacia arriba, está diferenciada, las dos bloques de arriba es cáncer de colon y los dos bloques de abajo son el cáncer de recto y se puede ver cómo la tendencia es a aumentar. Entonces, por esto deberíamos tratar de aplanar esta línea para cumplir con nuestro objetivo. Existen varios factores de riesgo. Hay unos modificables y unos no modificables. En cuanto a los factores de riesgo modificables, pese a muchas cosas, pues hay que tratar de evitar el consumo excesivo de alcohol, evitar el consumo pues, de tabaco, el sedentarismo, el sobrepeso y el consumo de abundantes carnes rojas. También mencionan algunos en la literatura que los malos hábitos de alimentación también podrían ser relacionados con la presencia y como factor de riesgo para cáncer colorectal. Los factores de riesgo no modificables son 3. El primero, como pueden ver, es una cadena de ácido nucleico, entonces la genética. La genética no perdona. Existe esta enfermedad con mutaciones desde el nacimiento y puede generar cáncer colorectal a corta edad. El símbolo morado, el lazo morado, nos indica que un factor de riesgo no modificable es la enfermedad inflamatoria intestinal. Hay dos tipos de enfermedad inflamatoria intestinal, uno es la enfermedad de Crohn, la otra es la colitis ulcerativa, que digamos que a largo plazo podría generar cáncer colorectal en pacientes que no tengan un adecuado tratamiento. Y la otra es la edad. Entonces, mientras una persona sea mucho mayor, mayor riesgo de tener cáncer colorectal hay. Acá vuelvo y menciono los factores de riesgo, se repite nuevamente pues el sedentarismo, la diabetes, la ingesta de carnes rojas, unos malos hábitos de alimentación, son factores de riesgo. Pero también aquí vemos cómo no solamente hay cosas que son, digamos, deletéreas para que se presente esta enfermedad, sino que hay algunos factores protectores. Entonces se recomienda la famosa dieta mediterránea, el consumo pues de algunos micronutrientes como el selenio. Se han hecho estudios y se ha encontrado que la ingesta de aspirina podría ser un factor protector e incluso para la enfermedad inflamatoria intestinal hace parte del tratamiento básico. Otro es el consumo de fibra, actividad física, consumo de mucha agua y tener una adecuada dieta. En cuanto a otros factores de riesgo, hay que hablar de algunas cosas genéticas. Uno es la inestabilidad microsatelital, que ahorita se los voy a mencionar, y es que allí cae el asunto de las personas muy jóvenes que tienen daños en la reparación del DNA y estas personas pueden tener este tipo de características en su presentación, de manera que esto es uno de los factores no modificables. Y cuando hay estabilidad microsatelital, que esto es un asunto ya molecular, son más relacionados con aquellos individuos que presentan cáncer, pero de forma esporádica, no genética. Aquí menciono nuevamente los factores de riesgo. En cuanto a los factores hereditarios, existen dos cosas importantes. Tener antecedentes familiares, que quiero que lo tengan muy presente durante la charla, porque hay dos tipos de componente familiar importante. Uno es la poliposis adenomatosa familiar, que hace parte de la rama de la inestabilidad cromosómica, y la otra es el cáncer colorectal hereditario no polipósico o enfermedad de Lynch, que también es, pues como su nombre lo dice, es hereditario, pero no es parte de la inestabilidad cromosómica, sino de la inestabilidad microsatelital. Estos ocupan del 5 al 25% de todos los cáncer de colon o recto, y hay otros factores que son ambientales, como ya los he ido mencionando. Me gusta repetir para que quede esto en el ambiente. En cuanto a los factores hereditarios, entonces ya mencionaba, puede ser la enfermedad de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar. Aumenta el riesgo cuando hay familiares de primer grado y estadísticamente, mientras más familiares
cercanos tengan cáncer colorectal, es más probable que la persona pueda tenerlo. Para esto, el programa de tamización se hace de una manera distinta, que seguramente al final, más o menos de la charla, lo van a detectar y van a poder orientar los pacientes. Esta foto es en Subachoque, un paisaje bastante florido, para que sigan pues disfrutando la naturaleza. Con respecto a la historia natural de la enfermedad, me gusta traer esta gráfica a colación para que vean cómo puede avanzar desde el estadio 0 hasta el estadio 4, porque así se hace la estadificación del cáncer de colon y recto, con compromiso de ganglios o compromiso de los vasos y con diseminación a otros órganos. Nuestra intención con la prevención es hacer el diagnóstico en estadios tempranos, como el estadio 0, que ya hay cambios malignos en las lesiones dentro del colon, pero existe unas formaciones tumorales benignas, pero que tienen un componente adenomatoso que pueden desarrollar cáncer y a esto se le denomina pólipos. Por eso es tan importante hacer la detección de estos pólipos para que se pueda hacer resección de los mismos y hacer un control y un seguimiento para que la persona, pues evitarle a la persona tener el cáncer colorectal en el futuro. Voy a referirme solamente a la vía tradicional, que ocupa más o menos el 65-70% de todas de la historia de la enfermedad, donde hay una secuencia de adenoma-carcinoma y que puede durar varios años. Esta secuencia incluye varias mutaciones, como la principal es la mutación del gen APC, que cuando se hace de manera germinal, o sea, desde que es concebido el individuo, pues allí se desarrolla la poliposis adenomatosa familiar y de lo contrario puede hacer la mutación durante la vida, que como bien se los dije, mientras más mayor sea la persona, más posibilidad de tener mutaciones. Entonces puede generarse esta mutación del gen APC, generar un pólipo que se debe hacer el diagnóstico temprano para hacer la resección. Este es un cuadro que a mí me gusta mucho porque nos muestra las 3 vías principales de presentación del cáncer colorectal. Es un poco complejo, pero solamente voy a referirme de manera general. En la parte izquierda, donde está de color rojo, allí se menciona lo más frecuente, que son los tumores esporádicos, que hacen parte de la vía convencional, como lo mencioné previamente. Em, donde hay mutación del APC, puede haber mutaciones de otros genes como el KRAS, el SMAD4 o el P53, que es el guardián del genoma, y allí hay estabilidad cromosómica. Los que vienen con mutaciones germinales son las famosas poliposis adenomatosas familiares, que pueden tener tienen variantes porque existen otras enfermedades asociadas a esa poliposis que pueden tener tumores en otros órganos y pues también tienen un difícil desenlace. La otra vía es la vía cerrada, que es la de la mitad, donde existen otros pólipos que se denominan los pólipos cerrados, que más o menos desde hace 2 o 3 décadas han venido como en mayor estudio y que nos han permitido saber que existe otra forma de presentarse el cáncer colorectal por otra vía de la carcinogénesis con otras mutaciones y que si bien pues no son el 60 ni el 70% de la cantidad de tumores colorectales, pero son muy importantes y también deben ser resecadas en el tiempo. Y en cuanto a la inestabilidad microsatelital, con alteraciones en los genes de reparación del daño del DNA, aparece el síndrome de Lynch como mutación germinal, que fue la poliposis adenomatosa, perdón, el cáncer colorectal hereditario no polipósico, que es un sinónimo de enfermedad de Lynch. Con respecto a los pólipos, existen varias clasificaciones. Voy a tratar de ser clara y concisa con ellas. Los pólipos se clasifican según su forma, su estructura y el riesgo de malignización. Em, no sé si se vea el puntero. ¿Acá se ve? Sí. Vale. Este es un pólipo, esto es un dibujo donde está el tubito negro, es el endoscopio,
y a través del endoscopio hay un canal de trabajo, allí se pasa un instrumento, en este caso se llama un asa de polipectomía, que permite enlazar el pólipo, capturarlo, cortarlo y enviarlo a patología. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y la imagen de la derecha es un pólipo, pero acá tenemos una fortuna, digamos, ya en la tecnología, donde si ustedes ven, pues se ve de color azul. ¿Y por qué? Porque ahora la tendencia es a que nosotros podamos hacer una aproximación diagnóstica. Por supuesto, jamás le quitaremos el trabajo a los patólogos porque ellos dan el diagnóstico verdadero, pero para nosotros como endoscopistas o como cirujanos gastrointestinales o gastroenterólogos, es importante hacer la caracterización de las enfermedades endoscópicamente para poder hacer una correlación según lo que veamos en el endoscopio con el patólogo y con el resultado que nos da el patólogo. Acá se ve de color azul porque la tecnología ha permitido que uno, al hundir unos botones del equipo de endoscopia, pueda tener cambios como si hiciera alguna tinción y ya no toca poner azul de metileno o índigo carmín, bueno, varias tinciones que manchan toda la superficie, sino que sencillamente se hace el cambio, uno ve esto y vuelve al estado habitual de la colonoscopia. En cuanto a la forma, los principales son los pólipos sésiles y los pólipos pediculados. Los pólipos pediculados son como este que estoy señalando, que como su nombre lo dice, tienen un pedículo, acá tienen un tallo y esto nos permite a nosotros hacer una resección, idealmente en la base, que el patólogo nos hará un reporte del compromiso que tenga por adenoma o por adenocarcinoma, para poder saber nosotros si tenemos que hacer alguna resección mayor o si tenemos que hacer solamente una observación. En cuanto a los pólipos sésiles, si ustedes se dan cuenta en esta imagen, quiere decir que son más anchos que altos. Pueden tener invasión más profunda por la manera como se diseminan los carcinomas y la resección en la base podría ponerlo a uno un poco en aprietos, porque no siempre sabe, pues solamente con el informe de patología podemos saber si los bordes fueron negativos. De manera que si obtenemos un resultado de adenocarcinoma, tenemos que llenarnos de razones para tomar decisiones de tratamiento. Con respecto a la estructura, pues estos pólipos generalmente se clasifican de estas dos maneras, como neoplásicos y no neoplásicos. Los no neoplásicos no corresponden a esta conversación, pero sí es importante saber que hay unos inflamatorios o otros amartomatosos. Y los neoplásicos tienen dos características, como se los mencioné previamente. Unos que son los cerrados, que pueden ser generalmente los cerrados tradicionales, las lesiones sésiles cerradas, y tienen un grupo muy pequeñito que es como de neoplasias benignas que se llaman pólipos hiperplásicos, que no los dejé en esta gráfica porque son pólipos que incluso con la morfología y con ciertas características uno podría casi que dejarlos en el procedimiento endoscópico sin tener un riesgo de malignidad. Con respecto a los adenomatosos, acá tenemos tres principales formas, pues las tres manifestaciones de los pólipos adenomatosos. Unos son los tubulares, otros son los tubulovellosos y los otros son los vellosos. Es importante saber que los vellosos son los que más riesgo de malignización tienen y los tubulares son los que menos riesgo de malignización tienen. Esto es, ¿para qué es importante? Para saber cada cuánto debemos repetir el estudio para hacer seguimiento. Aquí se ve un poquito más florido la caracterización de los adenomas tubulares, tubulovellosos y vellosos por su forma de, digamos, de su disposición en las glándulas y si son en túbulos o si son como sierritas y cómo se ve cómo podrían hacer una infiltración al tejido. Entonces, estos vellosos son los que más se pueden malignizar. Con respecto a los cerrados, pues tenemos acá, como les dije previamente, están los pólipos hiperplásicos, que son los más frecuentes de los pólipos cerrados, pero son los más benignos, los que casi nunca tienen pues malignidad, aunque existe un síndrome denominado el síndrome de poliposis hiperplásica, pero digamos que ese síndrome podría ser incluido en un seguimiento
no tan estricto como el de poliposis adenomatosa familiar o las otras enfermedades que ya me he referido durante la conversación. Acá están las lesiones sesiles cerradas, que ya las mencioné, y los adenomas cerrados tradicionales, que tienen diferentes disposiciones predominantes en el colon y que lo ponen a uno en alerta. Pues, por ejemplo, estas lesiones sesiles cerradas, que están generalmente dispuestas en el colon del lado derecho y transverso, tienen mayor riesgo de malignización y tienen un comportamiento biológico peor que el de los otros adenomas, incluyendo los tradicionales. Para nosotros es muy importante cuando decidimos hacer una colonoscopia tener unos criterios de calidad. Esto incluye varias cosas. Uno es llegar al ciego. Acá en la imagen de arriba podemos ver eh, la válvula ileocecal, que es el límite entre el intestino delgado y el colon. Em, Tenemos que llegar allí para poder estar seguros que terminamos el procedimiento. Muchos creen que uno del criterio de calidad es llegar hasta el ileum terminal, pero no, es llegar al ciego. Otro es que haya un profesional especializado y con amplia experiencia en realizar el diagnóstico de estas lesiones. El otro es la clasificación. Nosotros utilizamos esta que se llama escala de Boston, que lo que nos permite hacer es clasificar qué tan buena preparación tiene la persona a la que se le realiza el procedimiento. No quise traer fotos de preparaciones porque son bastante desagradables y nosotros preferimos trabajar en un territorio limpio, pero lo que sí sucede es que si hay restos de materia fecal líquida o sólida, o restos de alimentos, o restos de semillas, impiden hacer una adecuada evaluación de la superficie del colon. Entonces, ¿qué sucede allí? Se nos pueden pasar estas lesiones, estos pólipos y podemos cometer errores en el procedimiento. El número 6 es el número que se ha establecido para el tiempo de salida en el procedimiento de la colonoscopia, en donde debemos evaluar en cada segmento más o menos 2 minutos, son 2 al lado derecho, 2 en el transverso, 2 en el descendente, pero a veces se nos va más tiempo porque debemos aspirar el contenido, tenemos que hacer la evaluación crítica de la superficie para dar las otras características, pues que no siempre son pólipos, sino que puede haber otras enfermedades. Y la tasa de detección de adenomas es el cuadro del lado derecho abajo, en el que cada endoscopista debería tener un registro para saber cuál es su tasa de detección de adenomas. Mientras menos detecte, es peor, porque quiere decir que de pronto no está haciendo un ejercicio juicioso con el procedimiento endoscópico. No quiere decir que pues todo el mundo debería tener pólipos porque no es así, pero si una persona experta hace un seguimiento estricto en su estadística, probablemente pueda llegar hasta un 20-25% de la detección de estas lesiones. Acá son imágenes de pólipos, de resecciones de los mismos. Acá pueden ver otros pólipos. Acá se ve en la superficie, por ejemplo, en el recuadro derecho, cómo hay cambios como en la distribución y nosotros podemos aproximarnos de alguna manera si son adenomatosos o si tienen producción de moco, podríamos pensar que sean cerrados. Tenemos diferentes formas de hacer la aproximación, pero siempre debemos esperar el resultado del patólogo. Acá son lesiones pues pequeñas. En la B, como pueden ver abajo a la izquierda, se ve una superficie irregular, pero cuando le ponemos esa tinción que les mencionaba con el equipo, pues se ven las características y este no sería ni un pólipo plano, ni un pólipo, perdón, ni un pólipo sésil, ni un pólipo pediculado, sino que sería un pólipo plano, que es mucho más ancho que alto y no, pues estos son de difícil detección, sobre todo si hay una mala preparación. Aquí hay otros pólipos. Esta superficie probablemente sea de un adenoma velloso por la disposición de su como cerebroide de su superficie. Acá es una resección donde se ve la lesión resecada. Acá se ve cómo se veía. Por ejemplo, en la A se ve cómo se veía la lesión, en la B se infiltró también por el canal de trabajo, se levantó la lesión
y en la C se ve cómo se hizo la resección. Lo mismo sucede con las otras. Entonces, en la D, como pueden ver, en la D no se ve más o menos nada y por eso se hace el cambio de la tinción, la que se llama cromoendoscopia, y luego se hace la resección y aquí está la pieza que se resecó. Y en la G también es otro pólipo plano que se levantó con alguna tinta china o con azul de metileno y acá está el producto de la resección. Bueno. Para hablar de tamización, entonces me gustaría que tengan claro que es un proceso que se hace en individuos sanos, no en personas que tengan riesgo por los antecedentes que ya mencioné, sino en individuos sanos que no tengan síntomas digestivos, porque cuando hay síntomas ya no se llama proceso de tamización. La tamización se hace en estos individuos, es un procedimiento fácil de aplicar, es más barato que el tratamiento. eh, Seguramente hay situaciones en las que se dificulta un poco la oportunidad por la cantidad de profesionales que realizan los procedimientos, que no es mucha con respecto a la población cuando hablamos de colonoscopia, pero existen otros métodos para hacer una detección temprana del cáncer colorectal o de sus etapas premalignas, como ya lo dije, son los pólipos. Lo bueno de los procesos y las estrategias de tamización es que son estrategias masivas, entonces deberíamos coger a la población susceptible de tener esta enfermedad. Hay dos tipos de prevención. La primaria es la que nos permite sensibilizar a la población para disminuir la incidencia de alguna enfermedad, en este caso el cáncer colorectal, y creo que en este momento estamos haciendo prevención primaria. Debemos tratar también de disminuir los factores de riesgo. Entonces, debemos en la consulta o en los programas de prevención de las diferentes entidades concientizar o en los colegios o en las universidades que la gente tenga una mejor alimentación, que tengan espacios para hacer deporte, que tengan eh, tratar de sensibilizarlos para evitar a largo plazo la enfermedad. Con respecto a la prevención secundaria, entonces es a lo que me estaba refiriendo y lo que debemos hacer es identificar cuál es la edad en la que más se podría presentar el cáncer colorectal. Por supuesto, se puede ver hasta en niños, pero lo que ha dicho la literatura es que debe ser principalmente entre los 50 y los 75 años. Sin embargo, ahorita los voy a mostrar en las guías europeas, ya están cambiando un poquito la edad de 50 a bajarla a los 45 e incluso ponen de edad superior a los 80 años porque la expectativa de vida indiscutiblemente ha aumentado. Con respecto a la prevención, me parece muy importante que vean esta gráfica, estas tres fotos. Estas tres fotos son muy interesantes porque se llama colon gigante. Esto hace parte de estrategias de prevención en diferentes países. Esto es en Chile, donde tienen un programa de prevención de cáncer colorectal muy bien armado y donde afortunadamente en el instituto tuvimos la posibilidad de ir varios de nosotros, pues nos ganamos como un premio por querer generar esta estrategia de prevención y nos contaron lo que esto hace. Entonces, pues tiene la forma del colon, pareciera que en la gráfica de la izquierda se ve el apéndice secal y adentro se ven los pólipos y todo, y la gente tiene la posibilidad de hacer preguntas, de inscribirse para los programas de tamización. Entonces, esto genera como una buena adherencia y en Chile les ha dado muy buen resultado porque como tienen varias explicaciones para tener una alta incidencia de cáncer colorectal y con la estrategia han disminuido en varias ciudades la tasa de cáncer colorectal. ¿Es porque debemos hacer tamización? Porque hacemos un diagnóstico temprano y así podemos hacer un tratamiento efectivo para disminuir la incidencia y la mortalidad. Ya lo mencioné primero, es un problema de salud pública, ya les conté la historia natural de la enfermedad, la cirugía sería el tratamiento efectivo, pero existen que si tenemos una detección en etapas muy tempranas, con solamente hacer una endoscopia y una resección endoscópica, podríamos cumplir este cometido. Existen diferentes opciones de tamización. El objetivo
Bueno, esto ya lo mencioné. El objetivo es disminuir la incidencia de la mortalidad, mejorar la supervivencia y, por supuesto, mejorar la calidad de vida. ¿Por qué es tan importante mejorar la calidad de vida? Porque las personas que tienen cáncer colorectal pueden tener diferentes cosas. Como ustedes bien lo saben, pueden enfrentarse a tener ileostomías, colostomías, síndromes relacionados con las resecciones de recto, secuelas por radioterapia, alteraciones después de dar algunos agentes citotóxicos como la quimioterapia, tener cirugías a repetición y diferentes complicaciones que se pueden desencadenar por procedimientos quirúrgicos pues, repetidos, cuando podríamos hacer una prevención sería mucho mejor. Con respecto a las pruebas de tamización, acá solamente escribí algunas, porque cada vez hay más. El de arriba es la sangre oculta en materia fecal, que es el que conocemos como guayaco, pero tiene no muy buena sensibilidad porque capta, eh, capta eritrocitos no solo humanos. La otra es el FIT, que es el test inmunoquímico, que tiene un mejor rendimiento y que consiste también en tomar una muestra de materia fecal, pero este test lo que hace es detectar hemoglobina humana. Podríamos tener algunos falsos positivos también porque tenga sangrado, por ejemplo, en el tracto digestivo superior, pero es muy bueno para hacer detección temprana de adenomas. Otros ven el FIT-DNA, otros hacen rectosigmoidoscopia, que si bien tiene una muy buena especificidad, pues no completa la evaluación del colon, entonces pues baja la sensibilidad. El mejor desempeño tiene es la colonoscopia, porque es el que más sensibilidad tiene y el que más especificidad tiene, pero es un procedimiento invasivo que puede generar algunas complicaciones, aunque en muy baja tasa, como las perforaciones, el sangrado, el dolor y pues la preparación puede desencadenar en los pacientes muy mayores alteraciones hidroelectrolíticas y demás, pero sin duda alguna es el estándar de oro para la detección de lesiones tempranas para cáncer colorectal. La otra es la colonografía, que es la colonoscopia virtual, que le permite a uno también hacer una muy buena observación, pero hay unos pólipos que no se pueden detectar por su tamaño y porque cuando hacemos esa detección y por imágenes, pues finalmente toca hacerle la colonoscopia al paciente. La otra es la metilación de la septina 9, que son alteraciones ya con toma de muestras sanguíneas y detección de secuencias de posible carcinoma, pero esto se vuelve una cosa muy costosa. Existen las pruebas de tamización de un paso y de dos pasos. Uno podría hacer la de un paso, que es solicitarle la colonoscopia a los pacientes de una vez, pero podría ser la de dos pasos, que incluye el test inmunoquímico de, de materia fecal, y este test le permite a uno hacer como si fuera un sedazo. Entonces detecta los casos que tienen sangre positiva y a esos es a los que uno debería llevar a colonoscopia. Con eso ya podemos mejorar un poco la parte del acceso a los sistemas de salud y podrían ayudarnos bastante. Este es un cuadro muy interesante porque aquí está la comparación de las diferentes escuelas en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Eligen el inicio de tamización em, en Estados Unidos, en Chile y en Colombia. Dicen que debería ser a los 50 años, con el fin a los 75 años, pero fíjense que las guías europeas dicen que debería empezar a los 45 y terminar a los 80, como se los había mencionado previamente. Recomiendan la detección con sangre oculta en materia fecal y dependiendo de los resultados dan las indicaciones de que cada cuánto debería hacerse el procedimiento de colonoscopia después de hacer esta detección. Próximamente les voy a mencionar a qué corresponde cada secuencia cada frecuencia del examen de detección. En Colombia es interesante porque tenemos pruebas disponibles. El valor aproximado de una colonoscopia, incluyendo la sedación, que es como idealmente debería ser, los profesionales
todo el armamentario que necesitamos podría acercarse a 1.300.000 o más. La rectosigmoidoscopia podría valer 1.000.000 y el test inmunoquímico podría valer entre 10.000 y 20.000 pesos. Entonces empieza uno a cuestionarse qué podría ser lo más útil. Probablemente sea hacer un test inmunoquímico y después generar el procedimiento de colonoscopia si este sale positivo. ¿Cómo medimos el riesgo? Entonces ya se los mencioné previamente. ¿Quiénes tienen más riesgo? Las personas que tienen historia personal de cáncer colorectal o aquellos que tienen adenomas o aquellos que tienen familiares con cáncer colorectal y que tienen que tienen más de 50 años. El riesgo bajo, pues son todos ellos que no tienen ninguna de las características que acabo de mencionar. El riesgo promedio, que es a lo que le apuntamos para la detección, es los individuos mayores de 50 años sin antecedentes personales ni familiares ni síntomas. El riesgo moderado es aquellos que tienen historia personal de adenomas o parientes con cáncer colorectal, pero que no tengan enfermedad genética. Y el riesgo alto, pues aquellos que tienen enfermedad genética de cualquiera de los dos tipos que ya mencioné o que tengan enfermedad inflamatoria intestinal. Debemos hacer una clasificación del riesgo para hacer la estrategia de tamización. Entonces, una vez tenemos el individuo asintomático, que sería el grupo del riesgo moderado, si le hacemos un test inmunoquímico y sale positivo, deberíamos hacer una confirmación endoscópica con la colonoscopia y si el test es negativo, deberíamos hacer la repetición cada 2 años de ese test. En la vía canónica, que es la vía de la secuencia adenoma-carcinoma, establecemos el riesgo bajo, medio o alto, em, dependiendo del número de adenomas que se detecten en la colonoscopia, si se hizo una resección completa y si no hubo malignidad en esa lesión. Si hubo malignidad, entonces, o la presencia de adenomas vellosos, ya nos pone en alerta y podría dividir al grupo hacia el riesgo medio o hacia el riesgo alto, dependiendo también del número de adenomas o de las lesiones resecadas incompletas y demás. La colonoscopia en el riesgo bajo podríamos repetirla entre 8 a 10 años. Entonces, no es de pronto una adecuada práctica hacerle a las personas asintomáticas colonoscopia cada año para detectar lesiones porque el tiempo en el que se demora en crecer un adenoma o un carcinoma puede ser más o menos entre 8 y 10 años. Por supuesto, si la persona tiene síntomas en el intermedio de estas dos evaluaciones, pues deberíamos considerar hacer el procedimiento, pero no es una recomendación hacer la colonoscopia cada año. Con respecto al riesgo intermedio, que es cuando tenemos pólipos adenomatosos, generalmente tubulares, pero sin displasia de alto grado, deberíamos hacer la resección, repetir el examen a los 3 años o a los 5 años, dependiendo de las características. Y si el riesgo es alto porque encontramos adenomas vellosos o neoplasias, debemos hacer una colonoscopia al año, pero siempre y cuando se haya hecho el tratamiento del paciente. Estas recomendaciones son del Task Force en Estados Unidos, donde hacen más o menos la recomendación que les estaba mencionando. Si es normal, a los 10 años. Si tiene adenomas, se puede hacer entre 3 y 5 años. Y si la lesión fue grande y se hizo por pedacitos, pues no se puede garantizar que se haya resecado completamente. Y para esto debería hacerse una colonoscopia a los 6 meses. Para la vía cerrada, que es la otra vía, los tiempos son más o menos parecidos, pero la característica importante de los pólipos cerrados es que no presentan sangrado. Entonces, esto lo pone a uno un poquito en duda, pero son poco frecuentes y deberíamos utilizar las estrategias de ver qué factores de riesgo tienen para poder hacer el seguimiento. Esta es otra imagen donde dice, pues, más o menos la periodicidad, como ya lo he repetido, donde habla de la calidad en colonoscopia, donde debemos llegar al ciego, debemos tener una adecuada preparación, que lo haga una persona experta y que cuando encuentre pólipos se haga una resección completa. Deben estar pensando que hablo bastante, pero acá seguimos. Con respecto al cuadro clínico del cáncer colorectal,
ya me parece muy importante que todos hagan como la conciencia y tomen la lógica como su más amiga, porque el cuadro clínico le ayuda a uno haciendo un adecuado interrogatorio. Si uno hace un buen examen físico y uno interroga al paciente bien, muchas veces se acerca a la verdad sin hacer mayor cantidad de exámenes. Las personas que tienen lesiones tumorales en el colon ascendente suelen manifestarse con anemia porque el tumor sangra y pues presentan cuadros anémicos. Suele pasar que el grupo de medicina interna está evaluando al paciente, lo ven anémico, a veces se le palpa una masa en el flanco derecho o en la fosa ilíaca derecha y empieza uno a ver si tuvo o no pérdida de peso, si ha tenido algunos cambios en el hábito intestinal, si hay dolor abdominal, y esto le hace a uno orientar el diagnóstico. Cuando son lesiones del colon descendente, la situación es distinta porque hay cambios en el hábito intestinal. La persona refiere que antes hacía deposición diariamente y ahora es cada 3 días, a pesar de no tener cambios en la dieta. Cambia la forma de las heces y se vuelven heces acintadas porque tienden a tener un crecimiento que es estenosante y adelgazan la deposición. Tienden al estreñimiento, también pueden tener dolor abdominal, podrían manifestarse con sangrado o con obstrucción intestinal y también pueden tener pérdida de peso. La diferencia entre el sangrado del colon ascendente con el descendente con las masas del colon descendente es que la del colon ascendente puede tornar negra la deposición porque es un sangrado larvado, lento, y las del colon descendente podrían relacionarse con sangrado rutilante, pero siempre tenemos que pensar en los diagnósticos diferenciales, como las hemorroides y la patología benigna. Con respecto a las lesiones tumorales del recto, pues puede ser frecuente tener sangrado rectal, tenesmo rectal, que es la sensación de hacer deposición permanentemente, pueden manifestarse con dolor, también pueden tener cambios en el hábito intestinal y suelen tener pérdida de peso porque muchas veces les da miedo comer por los síntomas que presentan y además porque los tumores pues pueden generar un proceso catabólico. Para el diagnóstico nos basamos en varias cosas. Uno es cómo detectamos la enfermedad. El cáncer colorectal en su inmensa mayoría se detecta con enfermedad muy avanzada. Como pueden ver, la enfermedad localizada se detecta solamente como en un 40% de los casos. Entonces, por eso es tan importante estar muy alertas de la situación, porque para encontrarnos una lesión tan avanzada o con metástasis a distancia, pues se empobrece la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Bien, vuelvo y lo repito, una historia clínica adecuada nos orienta a los exámenes que debemos pedir, un examen físico adecuado. Aquí dice TR, que es el tacto rectal. Alguien decía y escribía en un libro que una de las cosas que no se deberían omitir en un examen físico dirigido es un tacto rectal. Em, y de manera graciosa lo escriben en ese libro, y es que hay dos contraindicaciones para hacer un tacto rectal, y una es que el paciente no tenga recto y la otra es que el médico no tenga dedos. Esto suena bastante cruel, pero es la verdad. Si no hacemos un adecuado examen, no podemos orientar la situación. Debemos pensar si hacer colonoscopia en este paciente, qué imágenes debemos hacer. Dependiendo de la localización, nos amparamos de varias cosas. Solemos hacer tomografía del abdomen y del tórax para hacerlas, pues para el diagnóstico debemos hacer una imagen del tórax, para hacerlos, perdón, del abdomen, para hacer la estadificación, para ver si tiene enfermedad a distancia, ya hacemos el apoyo con las lesiones, pues buscar lesiones en el tórax. Y aquí está mencionada la ecoendoscopia rectal. Cuando hay lesiones del recto, existe esta herramienta que es hacer una endoscopia que tiene en la punta del endoscopio un ecógrafo que nos permite ver la profundidad de las lesiones y si hay en algún momento compromiso ganglionar en el mesorrecto.
que es la parte posterior del recto. Está detrás del recto, digamos, antes del sacro. La otra opción es hacer una resonancia de pelvis, que nos permite ver los tejidos blandos alrededor del recto y que en general es la que utilizamos porque es mucho más como objetiva, porque pues a veces los procedimientos ecográficos podrían generar como es observador dependiente. Sin embargo, hay gente, en manos expertas podría ser una de las herramientas diagnósticas. Con respecto a los laboratorios clínicos, pues indiscutiblemente debemos tener la, pues, la verificación del estado nutricional del paciente, su estado hematológico, ver cómo está funcionando el hígado, el riñón y demás para poder definir el tratamiento, pero aquí está escrito el antígeno carcinoembrionario. No es una herramienta diagnóstica, pero sí es una herramienta de seguimiento. Entonces, cuando hacemos una detección de cáncer colorectal y tomamos un antígeno carcinoembrionario, este nos permite definir estrategias de seguimiento. Si está elevado, probablemente cuando hagamos seguimiento después de hacer el procedimiento quirúrgico que corresponda del paciente, pues este paciente seguramente debe llegar a la normalidad de su antígeno y si en algún momento vuelve a elevarse, nos pone en alerta y hacemos como la determinación de que la persona necesita estudios de inmediato para poder descartar una recurrencia de la enfermedad o compromiso a distancia. Bueno, esto para hablar de las estrategias de tamización. Esta es la vigilancia de colonoscopia, pues que ya la he mencionado. Con respecto a la estadificación, me parece importante ver me gustó esta imagen del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, porque ellos le dicen a uno, miren, el piso 0, las células solamente están en la parte interna del colon y aquí es donde principalmente debemos actuar. Y mientras más arriba esté, más riesgo de caer y pues la enfermedad está mucho más avanzada. Entonces, nuestra ideal, detectar en el piso 0. Acá es la imagen, las imágenes de compromisos a distancia. Por ejemplo, acá se ve un compromiso hepático metastásico. La ecoendoscopia nos permite ver las capas del recto. Otra imagen que nos permite ver qué tanto está infiltrando la lesión tumoral en sus paredes para saber la profundidad. Acá podemos ver si esta es una visión sagital que nos permite ver el mesorrecto que está por detrás del recto. Este es la luz del recto. Probablemente aquí hay una lesión ulcerada y acá en el mesorrecto podemos hacer la detección de compromiso ganglionar y nos permite acercarnos a la altura de la lesión para tomar decisiones con respecto al tratamiento. Esto pues es bastante extenso, pero solamente quiero decir que pues utilizamos clasificaciones para estadificar como el TNM del National Cancer Center em, eh, para que podamos orientar el tratamiento. Esta es la clasificación, dependiendo del estadio en el que se diagnostique, se hace el tratamiento y también se hace el seguimiento. En cuanto al tratamiento, entonces, es muy importante que tengamos en cuenta a todo nuestro grupo médico, de enfermería, de soporte nutricional, el grupo de terapias, de rehabilitación, oncología, radioterapia, todos somos importantes en esta cadena. Para nosotros, pues, los cirujanos es muy importante el manejo quirúrgico, por supuesto, pero cuando hay lesiones muy pequeñas, hacemos tratamiento por vía endoscópica y cuando la lesión es muy grande, ya las estrategias según el TNM eh, de las escuelas distintas permiten elegir el tipo de tratamiento que se le da al paciente con quimioterapia cuando es cáncer de colon, principalmente en el estado postoperatorio, porque el cáncer de colon en principio es quirúrgico y el cáncer de recto, a diferencia del cáncer de colon, que ahora además nos pone en aprietos porque se han descrito varios esquemas de tratamiento con el fin de
para nosotros evitar hacerle una resección mutilante al paciente. Esto suena duro, pero muchas veces cuando el tumor del recto es muy avanzado y no responde al tratamiento, nos vemos en la necesidad de hacerle resección del ano. Esto se denomina resección abdominoperineal y la persona indiscutiblemente va a quedar haciendo deposición el resto de su vida por una colostomía o a veces por una ileostomía, dependiendo de la enfermedad de base, y esto pues genera deterioro en la calidad de vida. Por esto se han desarrollado estas diferentes técnicas que incluyen generalmente también, valga la redundancia, quimioterapia y radioterapia, para intentar hacer algo de curación. Esta es una colonoscopia habitual. Esto es una poliposis adenomatosa familiar, como pueden ver hay incontables pólipos. Eh, para esto es imposible quitar cada pólipo de estos y pues se toman los más representativos, pero cuando la persona tiene esta enfermedad, el tratamiento probablemente sea hacerle la resección del colon en su totalidad. Esto es un pólipo, como ya lo había dicho, como para complementar la resección, pues los esquemas de resección. Estas son lesiones, este es el colon visto por dentro, las características de las lesiones, ¿sí? Que pueden estar aquí protruidas, aquí pueden estar ulceradas. Acá es el producto de una resección anterior de recto. Siempre debemos tener mínimo 1 centímetro de diámetro, perdón, 1 centímetro distal a la resección. Esta de acá es, pues el procedimiento quirúrgico incluye unas suturas especiales y esto nos permite ver como si hubiéramos quitado otro pedacito del margen de la lesión y esto nos ayuda a entender las características de la resección para ver qué tan adecuado quedó el tratamiento oncológico del paciente. Esto es un colon resecado también con pólipos. No siempre la poliposis es en la cantidad inmensa como les mostré ahorita, sino que a veces hay unas variantes que se llaman poliposis atenuada. Entonces tienen menos de 100 pólipos, pero tienen muchos pólipos y si se hace la comprobación de la enfermedad hay que hacer la resección del colon también en su totalidad. Esta es una lesión ulcerada, levantada y tocó hacerle la resección completa. Esta es otra lesión ulcerada, pero con los bordes preservados. El borde distal debe estar aquí a este lado y el borde proximal, pues es este el de la lesión, este es el ilion terminal, este es el apéndice secal, este es el producto de una hemicolectomía derecha. Esta es otra resección de una lesión tumoral. También esta es otra lesión grande que probablemente no respondió completamente al tratamiento, se ve con superficie como vellosa. Esta es una resección también con intestino delgado que seguramente tenía una fístula en alguna parte con otro órgano y por eso toca hacer una resección tan extensa. Esta es una resección de un colon completo. Acá, pues es bien interesante porque la lesión está, esto que ven a la derecha es piel, si pueden ver aquí hay pelitos, y esto es el borde del ano, este es el producto de una resección abdominoperineal, se le quitó al paciente el ano para poder hacer una cirugía con intención oncológica. Esta es otra lesión, acá también está el ano, ¿sí? Está muy cerca la lesión. Aquí hay otros pólipos. Esta creo que ya se las mostré. Bueno, ya no más fotos desagradables para muchos. Aquí están las recomendaciones principales. Entonces, cuando la persona tiene riesgo bajo y es menor de 50 años, no hay necesidad de incluir en programas de detección temprana. Si la persona es de riesgo promedio, que vaya entre los 50 y los 75 años, se debe hacer tamización, idealmente con un test de sangre oculta y después con colonoscopia, siempre y cuando se cumplan los criterios de calidad a los que ya me referí.
Y si la colonoscopia es negativa, según los factores de riesgo, se hará la definición de la frecuencia con la que se hará el examen de detección nuevamente. Si el riesgo es moderado y tienen individuos con parientes en primer grado menores de 60 años o más parientes en primer grado con cáncer colorectal, esto lo pone a uno en alerta y deberíamos hacer la colonoscopia cuando el caso, voy a poner el ejemplo para que sea un poco más fácil de entender. Si la persona y el primer caso de la familia tiene 45 años y sale con cáncer colorectal, los parientes en primer grado deberían hacerse la colonoscopia a los 35 años, es decir, 10 años antes del caso inicial. ¿Por qué? Por lo que ya mencioné previamente, el crecimiento puede ser entre 8 y 10 años, entonces si se empieza una estrategia de tamización temprana, podemos hacer una detección de esta enfermedad en etapas iniciales. Cuando tienen enfermedad de síndrome de Lynch, son de riesgo alto, la colonoscopia debe hacerse cada año o cada 2 años, dependiendo de las características. Si tienen poliposis adenomatosa familiar, esta es deberían ir a consejería genética y estas personas deberían iniciar el seguimiento con colonoscopia desde muy temprana edad, que incluso reportan que desde los 10 años o 15 años empezar el tratamiento. Hay gente y hemos visto niños con a muy corta edad ya con bastantes pólipos y allí empieza la discusión de cuándo debemos hacer la resección del colon, pero pues esto no va para esta charla. Otros que tienen riesgo alto son los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que deben tener un tratamiento estricto y deben tener como la posibilidad del seguimiento también estricto con la colonoscopia, con algunos otros métodos, pero nos debe poner en alerta. Y por supuesto la recomendación se sale del esquema de tamización porque la recomendación es hacer colonoscopia u otros exámenes. Como conclusiones, pues importante saber que el cáncer colorectal es una entidad que ha tenido cada vez mayor frecuencia, mayor incidencia y mayor mortalidad, que es susceptible de curación, aún en etapas avanzadas, pero lo ideal sería hacer detección de las lesiones premalignas, como lo dije, son los pólipos. Si podemos hacer esto, podemos darnos por bien servidos porque podemos prevenir a largo plazo la presentación de esta enfermedad. ¿Qué debemos hacer? Tener estrategias de prevención, debemos concientizar a la población para controlar los factores de riesgo modificables, establecer los métodos de tamización que más le convengan a la población, hacer la detección temprana y por supuesto ahí va que va a disminuir la incidencia y la mortalidad de la enfermedad. Este es mi grupo de trabajo del instituto, del cual claramente nos sentimos muy orgullosos todos. Allá estaremos siempre con las puertas abiertas para servirlos. Creo que si todos trabajamos en pro del tratamiento de todas estas enfermedades y de la detección temprana, podemos tener un mejor servicio de salud para el futuro. Muchísimas gracias. Doctora, demos como la última recomendación para todos aquí en esta charla. Bueno, yo creo que importante decir que en el instituto están las puertas abiertas para las dudas que tengan. Se hacen muchas cosas para que podamos tener contacto con la población en general. Nos gusta mucho que pues tenemos estudiantes inclusive de pregrado, tenemos estudiantes de posgrado, tenemos estudiantes de segunda especialidad, que nos permiten como desarrollar todas esas estrategias para divulgarlas en sus sitios de trabajo cuando salgan. El mensaje claramente es, si hay síntomas, por favor consulten. Si no hay síntomas, busquen la manera de hacer tamización. Si tienen algún familiar o algo con cáncer colorectal, pues hay que concientizar esto mucho. Hace poco tuve una paciente que tiene una poliposis adenomatosa familiar, ya fue operada, tiene un hijo con pólipos ya. El hijo tiene 15 años, ella tiene 33 o algo así, y sus hermanos no se quieren hacer colonoscopia.
y sus hermanos probablemente tengan la enfermedad. Entonces, digamos que concienticémonos. Tratemos de no solo disminuir, pues, para ser como el reto de disminuir la enfermedad, no, sino que si podemos hacer algo curativo previamente, pues intentémoslo. Y yo creo que todos podemos poner un granito de arena para mejorar nuestro ser, pues, digamos, como nuestro, eh, ayudar en nuestro sistema de salud. Seguramente el tratamiento de un cáncer colorectal avanzado con metástasis, toca hacerle cirugías a veces del pulmón, a veces del hígado, no solo la cirugía del intestino, pues del colon o del recto, sino todo lo que esto desencadena, quimioterapias de primera línea, de segunda línea, de tercera línea, radioterapia, todo esto tiene un costo increíble para el sistema y pues yo creo que podemos ayudar bajando un poquito los costos también, ¿no? Eso es una parte de la parte de la estrategia. Nos ayudamos y ayudamos también. Exactamente. Que haya un balance, un equilibrio. Doctora Juliana Rendón, muchísimas gracias. Déjenme recordarles que ella es médica cirujana de la Universidad Nacional, especialista en cirugía general también de la misma universidad y especialista en cirugía gastrointestinal y endoscopia digestiva del Instituto Nacional de Cancerología y Universidad Militar Nueva Granada, y actualmente es estudiante de doctorado en oncología de la Universidad Nacional. Gracias, doctora, de nuevo por estar en este espacio académico, organizado por el Grupo de Prevención y Detección Temprana del Cáncer y la Unidad Funcional de Gastroenterología Oncológica. Seguiremos en estos espacios académicos, estén pendientes de nuestras redes sociales porque seguiremos dando ese tipo de conferencias de todas las especialidades, de todos los grupos de área de nuestro instituto. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en otra oportunidad. Así será. Gracias.